manera de pronto de hacerla más fácil. Y dice la palabra, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, ¿verdad? Pues ¿quién ha padecido en la carne? Terminó con el pecado. Aquí está diciendo entonces el apóstol Pedro que él escribió esta carta ya muy anciano, ya estaba anciano, estaba ya en los últimos años, ¿verdad?, de su vida, predicando y pastoreando. Escribió esta carta y recordaba, ¿verdad?, que el mismo sacrificio que hizo Jesús, ¿verdad?, hay que tenerlo en cuenta, porque dice que cuando él padeció en el cuerpo, porque la palabra aquí, carne, significa el cuerpo, ¿ok? En cuerpo él padeció, ¿verdad? Y usted sabe ya la historia de la redención en que Jesús es crucificado, ¿verdad? Pero al tercer día se resucitado, y ese es prácticamente el foco o el fundamento de nuestra creencia. Okay. El fundamento de nuestra creencia como cristianos evangélicos que somos es la resurrección. Okay. Usted cree en una persona que resucitó, que se levantó al tercer día. Y yo por ahí le compartía a algunos de ustedes un libro muy bueno que se llama Evidencias que exigen un veredicto, ¿verdad? Que es un libro que lo escribió un ateo, ¿verdad?, que se convirtió al cristianismo. ¿Por qué? Porque él trató de buscar la manera de tumbar el hecho de que Cristo había resucitado, que Cristo era una mentira, que Cristo simplemente había sido un mito, una leyenda, un hombre común y corriente que manipuló todas las escenas y todo ese tema. Y resulta que él en su búsqueda terminó creyendo. No encontró más evidencias que sí había sido real, ¿verdad? Y terminó convirtiéndose al cristianismo. Se hizo un discípulo de Jesús. ¿Ok? Entonces aquí el apóstol Pedro dice que el que terminó con el pecado, ¿verdad? Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Es decir, él está diciendo, mira, nosotros, ya que estamos conscientes, ¿verdad?, de que tenemos una vida espiritual, que tenemos ya un cuerpo, ¿verdad?, que algún día el Señor nos va a dar, ¿verdad?, cuando estemos en la eternidad, ¿ok? Un cuerpo que va a estar libre de pecado, ¿ok? Conscientes de eso, oye, vamos a sacar una conclusión. Vivimos todo un tiempo, no sé si yo me convertí a la edad de 33 años, 32, 33 años, me convertí al cristianismo, ¿verdad? Por los eventos que suscitaron en mi vida, desenfocaron en que ya tenía todo cerrado, me había quedado sin nada. Yo me había quedado sin nada, estaba desesperado. Y alguien llegó a mi vida y me dijo, oye, te invito a una iglesia, te invito a un viernes especial en la iglesia. Esa persona ya me venía invitando de hace algún tiempo, yo le había sacado el cuerpo, así como tú y yo alguna vez le sacaste el cuerpo al evangélico que te tenía ahí azorado, ¿verdad? Que te decía, vamos a la iglesia. No, yo para allá no voy, yo para allá no voy, yo para allá no voy. Entonces ese día, ese viernes, era el día en que Dios me tenía destinado. Y yo llego a la iglesia un viernes a las 7 de la noche, ¿verdad? Y lo que me encuentro es una cantidad de personas adorando, eso fue en Bogotá, adorando. Y recuerdo yo que la canción que estaba en ese momento en la plataforma, no sé si usted lo ha escuchado, que dice así, hay una unción aquí cayendo sobre mí. ¿Sí se la? Sí, esa canción empezó a tocar mi vida. ¿Y sabes qué tocó? No tocó el alma, tocó el espíritu. Porque cuando el Señor te llama, primero se conecta con el espíritu. Tu espíritu vive. El que adora al Señor en este tiempo, ¿verdad?, es porque su espíritu que estaba muerto resucita. Y ese espíritu se conecta con el espíritu de Dios. Y ese momento fue tan significativo porque me encontraba allí, tal vez fui en obediencia a esa persona para sacármela de lo que tanto me estaba allí como presionando, ¿verdad? Y empecé a llorar. Yo empecé a llorar allí. Y empecé a llorar y empecé a llorar y era llorar como si fuera un niño. A llorar, a llorar.
y ya me veía como sacando cosas, ¿verdad? Como cuando usted se vacía de algo, como que algo, ¿verdad? Y encuentra el camino y empezó una luz a iluminar mi vida. Y allí hice mi oración de fe, ¿verdad? De confesar a Cristo como mi Salvador. Pero no solamente como mi Salvador, porque el Salvador significa que no voy a irme al infierno, sino que voy a irme al cielo, sino también como mi Señor. Porque una cosa es Salvador y otra cosa es y Señor. Mucha gente sentada en la iglesia está que solamente recibe a Jesús como Salvador, es decir, yo no me quiero ir al infierno, yo me quiero ir para el cielo, entonces yo recibo a Jesús, pero como Señor. Y como Señor es que ya tú no eres dueño de tu propia vida, sino que le entregas la vida a esa persona. Esa es. Entonces coronas a Cristo en el corazón. Y ahí yo empecé a ser un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Que sigue las enseñanzas de Jesús. Amén. Las enseñanzas, las que están escritas aquí. Y empecé a notar cambios en mi vida. Empecé a notar cambios en mi vida. Y una de las cosas que empezaron a cambiar era que yo quería testificar del poder de Dios ese día y ese tiempo en el cual yo estaba allí siguiendo a Jesús. Yo tenía una hambre y todavía la tengo por testificar que hay un Cristo que salva. Amén. Y yo llego a mi casa, acá en Sincelejo, ¿verdad? Y sentí un gozo de compartirles los cambios, esa presencia aquí adentro. Y empecé a compartirles a mi papá y a mi mamá. Ellos tenían, ellos se encuentran aquí. Ahí está mi mamá. Párate, mami. Mire, esa es mi mamá, ¿verdad? Y mi papá ya sentado. Levanta la mano. Eso, ahí está. Les compartí a ellos el evangelio de salvación. ¿Y sabes que eso es lo más difícil? Lo más difícil es compartirle a alguien que conoce tus mañas, que conoce tus errores. ¿Quién? Tu papá y tu mamá. Ellos conocían todo quién era yo. Pero habían cambios, ¿verdad? Y ellos están aquí ahora, sentados, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, ¿verdad? De cualquier manera, en mi debilidad, en todo eso, utilizó ese amor para que ellos estuvieran aquí sentados recibiendo lo que usted va a recibir en esta mañana. Amén. Aquí que denle un aplauso fuerte al Dios que vive en esta mañana. Amén. Entonces dice la palabra aquí que para no vivir ya ese tiempo que nos resta, y ahí tomé una decisión y empecé a tomar ahí decisiones. No fue fácil porque hay decisiones que tú estás tan aferrado, ¿verdad? En tu voluntad carnal, en tu voluntad de mundo, en tu voluntad humana, ¿verdad? Que no lo quieres soltar. Y empiezas por los amigos, por las cosas que delante de Dios no están bien, ¿verdad? Pero empecé a tomar decisiones. Diga conmigo, decisiones. ¿Verdad? De esa palabra se han escrito muchas. Tal vez esa palabra te conduzca a una canción, a una salsa que se llama Decisiones. ¿Quién la ha escuchado? Ah, son salseros, ¿no? Entonces, empecé a tomar decisiones. Y aquí dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Entonces yo empecé a tomar decisiones, a volverme un discípulo de Cristo, porque es que el discípulo de Cristo es el que toma la enseñanza de Cristo y las convierte en vida, las apropia, las involucra. Y es cuando tú empiezas a tener ya ciertos estadios donde tú dices, bueno, yo aquí tengo que decidir. O sigo con esto que sé que delante de la palabra del Señor está incorrecto y lo continúa a Él, o me quedo con Él. Empecé a tomar, porque es que el evangelio es de decisiones. Nadie te va a presionarte y como pastor, mire, usted tiene que, no. Yo lanzo la palabra porque soy el mensajero, pero hay alguien que va a hacer la obra y es el Espíritu Santo. Así es que aquí se pastorea. Yo no ando como un policía a ver quién está tomando trago, quién tiene otra mujer, otra amante, los chicos hoy en día, ¿verdad? Con todos los temas de vicios y en fin, no. Es el Espíritu de Dios quien va a hacer la obra en ti.
Porque cuando yo fui en mi mentalidad, ¿verdad? Decía, hoy tengo que sacarme esta señora porque era mi jefe, imagínense. La jefe me estaba invitando. Entonces uno por agradarle al jefe, ¿verdad? Así como dice mi mamá, ¿verdad? Por agradarle al jefe usted está ahí contento. No. Yo decía, bueno, de verdad que sí, eso fue humanamente. Pero el Señor tenía otros planes. Porque la palabra de Dios dice que mis planes son más grandes que los tuyos. Los planes de Dios son más grandes que los planes que tú tienes para hoy y mañana. Amén. Dios puede hacer cualquier cosa. Por eso la palabra del Señor nos alienta a continuar, porque esto es de perseverancia. Y en mi recorrido, ¿verdad? De tomar decisiones, me tocó vivir cosas de desprecio, porque ya tenía una vida condicionada, ¿verdad? Y que eso me daba satisfacción, pero me estaba haciendo daño, porque cuando empecé a leer el manual de vida, ¿verdad? Wow, no lo puedo hacer y lo estoy haciendo, no lo puedo hacer, lo estoy haciendo, no puedo hacer. Y así, empecé a sacar, en primer lugar, amistades que no me llevaban a nada bueno. Y así fue. Entonces ahí decidí, ¿verdad? No vivir conforme a las concupiscencias, no conforme al pecado que habita en mí, sino conforme a la voluntad de Dios. Y por eso yo en esta mañana quiero enseñarte, ¿verdad? Entendiendo la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Entonces, este es un tema de mucha importancia para ti, porque tú te lo has preguntado, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Creo que es la pregunta, una de las preguntas que pueden estar siempre allí en tu mente, ¿verdad? Y a veces no lo percibimos, pero Dios quiere hablarte a tu voluntad. ¿Por qué? Porque Él no va a presionarte. Amén. Él te va a colocar, porque las decisiones las tomas tú. Tú todos los días tomas decisiones, así como tomas decisiones en tu vida financiera, así como tomas decisiones en tu vida familiar, en tu vida profesional. Asimismo, tienes que tomar decisiones en tu área espiritual. Es tan importante tu área profesional como tu área espiritual. Nunca la menoscabe y la menosprecie, porque dice la palabra, desnudo llegué a este mundo y desnudo me iré. Amén. Así que lo que yo tengo como profesión, lo que yo tengo como bienes materiales, nunca me los voy a llevar. Eso se va a quedar aquí. Cuando yo leo la palabra del Señor, ¿verdad? Encuentro que yo simplemente soy un mayordomo. Porque es mayordomía. Dios me ha dado unos bienes para disfrutar con mi familia, ¿verdad? Y bendecir a otros. Pero cuando yo lo disfruto solo para mí, ¿eso se llama qué? Egoísmo. Ahí no habita el corazón del Señor. Por eso a veces hay mucha gente, ¿verdad?, que siembra escasamente. ¿Y qué pasa? Recoge escasamente. Esa es una ley espiritual. Esa no es una ley allá que se la inventó, no es una ley que está escrita en la palabra del Señor. Amén. No te canses nunca de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cegar. Muchas cosas tú como padre estarás haciendo, pero tus hijos recogerán. Tus generaciones recogerán. Amén. Y me gustó alguien ayer que dijo algo que me impactó, verdaderamente me impactó, porque me dijo, pastor, lo que voy a hacer, lo voy a hacer por los niños. Porque como yo no tuve la oportunidad de ofrecerle principios, ¿verdad?, de formación a mis hijos, principios que tienen. Entonces, ya ellos están grandes y ellos ya están empezando a tomar decisiones. Y a veces es difícil ya, porque ya son adolescentes. Pero yo algo he considerado con el Señor, y es que voy a impartirles principios a los pequeñitos, porque yo sé que Dios le impartirá principios a ellos. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Y sabes qué hizo esta persona? Eso fue un pacto que hizo con el Señor. Imagínate tú eso. Eso fue y me impactó eso. Alguien que podemos decir que tendrá 1 año de estar aquí en la iglesia, quizás menos. Porque la coge el vuelo. Tu fe es el 30, el 40. Tu fe determina hasta qué nivel puedes llegar en el Señor. Por eso, si tú quieres una fe grande, tú tienes que escuchar la palabra de Dios.
los principios. Por eso esta iglesia se mueve, ¿por qué? Diga conmigo, por principios. Así como la Constitución, ¿verdad? Se mueve, ¿por qué? Por leyes. El reino de los cielos está constituido por leyes, por principios. Y hay principios en cada una de las áreas que Dios, ¿verdad?, ha determinado para ti, ¿verdad? Porque casi siempre buscamos a Dios es por el área de salud para que me sane, ¿verdad? Por el área financiera porque hoy estoy quebrado, ¿verdad? Casi siempre esas son las dos cositas. Pero no olvidamos que Dios ha establecido principios para que tu familia sea fructífera, para que tú seas un buen esposo, para que tú seas una mujer extraordinaria como esposa, para que seas una buena madre, cómo conducir a tus hijos. Amén. Por eso es el manual de vida. Amén. Y por eso hay que tener un manual ahí, leerlo. El manual no está para allí. El manual está para leerlo, incorporarlo a mi vida, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios que está en ti va a surgir y va a poder ensanchar esos conocimientos y entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Por eso yo en esta mañana te voy a dar 3 principios. ¿Cuántos? 3 principios, ¿verdad?, que son la base para yo entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. En base a esos 3 principios usted va a caminar, porque cada uno de ustedes, ¿verdad?, Dios ha determinado una voluntad específica. Entonces hay 2 cosas que usted va a aprender en esta mañana. Una voluntad general y una ¿qué? Y una voluntad específica. ¿Ok? Pero yo no puedo ir a la voluntad específica porque eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Eso es lo que uno quiere, la voluntad específica, ¿ves? Bueno, yo me fue sincera, amén. Claro que sí, yo también la quiero. Pero yo entendí que para llegar a la voluntad específica, tengo que llegar primero por la general. Usted no puede llegar al bachillerato si no ha hecho ¿qué? La primaria. Usted no puede llegar a la universidad si no ha terminado ¿qué? El bachillerato. Entonces a veces queremos saltarnos. Y tú y yo somos expertos en saltarnos etapas de la vida. Somos expertos, ¿verdad? Y Dios ha determinado un rumbo. Así que en esta mañana vamos a comprender de manera práctica cuál es la voluntad de Dios para tu vida, ¿verdad? Entonces la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que hay una voluntad general. Y vamos a la primera, que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 2 al 3. Tesalonicense, ¿verdad? Es el gentilicio de una ciudad que se llamó Tesalónica. ¿Cómo se llamó? Hoy por ahí escuché sin C. ¿Ok? Se llamó Tesalónica. Aún existe esa ciudad. ¿Ok? Entonces allí se encontraba una iglesia, ¿verdad?, cristiana, que se congregaba en una casa. Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad?, misionero, les escribió esta carta. Porque usted tiene que tener en cuenta que los libros que están escritos allí en el Nuevo Testamento son cartas. ¿Son qué? Si hubiese WhatsApp, ¿Pablo le hubiera enviado qué? Entonces hubiese primera de WhatsApp, ¿verdad? Así es. Pero como estamos en el tiempo antiguo, se escribían cartas, pergaminos, ¿verdad? Lo escribió en el idioma ¿qué? Griego, ¿ok? El Nuevo Testamento, para los que están en la academia, se escribió ¿qué? En griego, ¿ok? Vamos a ver cuántos griegos hay aquí. Entonces, les escribió esta carta, les escribió esa primera carta, porque hay 2 cartas. Primera de Tesalonicense y segunda, entonces escribió esta primera carta, ¿verdad? Y en un parrafito les escribió esto, dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Bueno, aquí en esta versión, ¿verdad?, usted ha encontrado como la palabra como escrita en español. No sé si se me sale el acento español que tengo, ¿verdad? Porque ya sabéis, pero en otras usted va a encontrar porque ya sabes, ¿verdad? Porque ya sabes que les dimos ¿qué? O sea, él les dio unas instrucciones a esa iglesia que estaba allá en Tesalónica, ¿verdad? Y dice él, en el versículo 3, y usted lo va a subrayar allí, pues la voluntad de Dios es ¿qué? Okay. En primer lugar, ¿verdad?, la voluntad de Dios, ¿verdad?, es que tú seas santo. Wow. En primer lugar, todos aquí presentes, eso no es que ustedes, yo no voy a ser santo, no, entonces no estás en los caminos del Señor.
Pastor, ¿y qué es santo? Santo no es aquel que te coronan y dice San Dubán. No, 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 no. Santo es aquella persona que es apartada para Dios. A ver, yo le pregunto a la iglesia, ¿qué es santo? Son aquellas personas que son apartadas. No es que que te las tiras de santo, o sea, de bueno. No, no, es que hay una característica en el santo, ¿verdad? Que se aparta para Dios. Es decir, empieza una vida, ¿verdad?, en que yo busco a Dios y vivo sus principios. Eso se llama santidad. Amén. Entonces, claro, el santo ya no toma, el santo ya no parrandea, ¿verdad? Y ahí vienen sus amigotes y le dicen, te vas a tirar de santo. Sí, que yo soy santo. Amén. Yo no necesito de ir al cielo para ser santo. Cuando yo me aparto y me consagro a Dios y busco a Dios, ya yo empiezo a ser santo. Amén. Así que santo no es aquel que tiene las alitas. Yo no sé si usted mire a alguien allá atrás y se le ve el par de alas allá atrás, ¿verdad? Hay algo que está revoloteando por allí. No se necesita de ir al cielo para ser santo. Ya tú empiezas a ser santo desde el momento en que tú empiezas a caminar con los principios de Jesús. Cuando te vuelves, ¿qué? Discípulo. Porque el discípulo, ¿por qué no lo discípulo? Porque el discípulo es el que vive la palabra. No se convierte solamente en un oidor allí. Todos los domingos oyendo, pero allá afuera es un desastre. Como dice un refrán, 2 horas aquí como santos y 22 horas allá afuera como un diablo. Ok. Entonces, cuando yo empiezo a caminar con esos principios, empiezo a aceptar una vida, ¿verdad?, que Dios me ha organizado aquí. Por eso hay momentos en que tú tienes que tomar decisiones. El amigote que me llamaba los viernes para ir a viernes cultural, ya tengo que decirle no. ¿Y sabes por qué? Porque empieza algo aquí en tu corazón. Amén. No es algo, mira, no es algo que te están presionando y te asomas ahí a la puerta de la ventana, ahí, ¿verdad? O a la puerta de la calle. A ver, el pastor estará por allí. Mira, ya está el carro negro de la pastora. Está vigilando. Y encuentra al pastor con unos binoculares. ¡Ajá, te pillé! No, yo no empecé, nadie a mí me obligó. A mí nadie me dijo, mira, es que si no te vuelves aquí evangélico, entonces no entras aquí o allá, o no sé si, o me dan más puntos. No, nadie me obligó. Hubo algo ese viernes que pasó en mi vida, ese viernes pasó algo en mi corazón, adentro aquí. Mi espíritu revivió, porque mi espíritu estaba muerto. Yo era católico. Yo iba a mi misa católica. Allá en Bogotá yo iba allá al Divino Niño. No, Divino Niño, allá llegaba allá a hacer la cola para tocar allí la estatua del Divino Niño y pedirle y todo ese tema. Y cargaba mis laminillas. Mis laminillas, ¿verdad? ¿Saben? Las laminillas, no, las laminillas. Cargaba ahí en mi billetera, ¿verdad? Y yo la cargaba ahí, ¿por qué? Porque era mi amuleto para protección, ¿verdad? Pero cuando yo llego a Cristo, empezó a hacer cambio allí y empecé a cogerle fobia, a despreciar lo que yo estaba haciendo. Wow. Esa obra no la hace el ser humano, esa obra no la hace un psicólogo, esa obra no la hace un brujo, hechicero, nada de eso. Esa obra la abre el Espíritu de Dios. Entonces, cuando hay una palabra hermosa que dice la Biblia, has nacido de nuevo. Y el nacido de nuevo es ese, el que empieza a tomar decisiones conforme a Dios. Entonces, ya le sentía como, este me va a llamar y yo no quiero ir por allá. O sea, ya sentía eso. O sea, empieza un calvario por estar allá, como, yo no quiero ir allá. O sea, algo aquí internamente empieza a nacer. Y así empecé a tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, aquí dice que, entonces la primera
que yo tengo que hacer cuando conozco a Jesús, ¿verdad? Es dedicarme una vida, ¿verdad? Una vida, y no es que, pero ahora es aburrido. Pero claro, como antes yo guapirreaba, ¿verdad? El festival de bandas, en la plaza de Mochila, ay, ¿verdad? Y allí. Pero llegó un momento en que le dije no quiero, me siento mal. Y llegaba un momento en que cualquier cosita que hacía me sentía mal. Oye, yo siento algo que en mí que dice que eso está mal. Y ese es el Espíritu de Dios. Porque hay una palabra de un profeta que se llamó Jeremías. ¿Cómo se llamó? Jeremías. Jeremías fue llamado como profeta en el Antiguo Testamento. Y él le sacó el cuerpo a Dios. ¿Qué hizo? Le sacó el cuerpo a Dios. Le dijo, no, yo para allá no voy. Yo no voy a dar esa información que tú me das, Señor. No, yo no le voy a decirle a esa gente tan malvada lo que son, imagínate. No, yo no voy para allá. Pero dice la palabra que él sentía algo que ardía en su corazón. Algo que ardía, que le obligó. ¿Verdad? Ese es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo operaba en esos hombres de una manera muy específica. Ahora opera de una manera general porque está aquí y allí, ¿verdad? Antes el Espíritu en el Antiguo Testamento venía y los tomaba personas específicas como fue Moisés, Abraham, Sara, Débora. Ese fue el Espíritu de Dios ahí operando, ¿verdad? Entonces, aquí me dice entonces que la primera, dice, pues la voluntad es que de Dios es que te santifiques. Que aquí entonces le estaba diciendo, oye, tú no puedes tener dos mujeres, tienes que tener una sola. Por eso le envía este mensaje y le dice, no forniques, porque estás adulterando y estás fornicando. Entonces tienes que llevar una vida santa. Por eso es ridículo que hoy tú preguntes, oye, ¿será que Dios me estará pidiendo que deje esa amante? ¿Será que Dios estará pidiendo que deje el trago? ¿Será que Dios, para ponérselas más, será que Dios, yo me congrego en una iglesia, pero será que Dios me está pidiendo que deje el negocio de venta de licores que tengo? Claro que sí, estás ayudando a que otro se emborrache. Por ahí alguien una vez me preguntó, un joven, se me acercó y me dijo, pastor, ore, porque tengo un emprendimiento. Oye, de verdad, hijo, claro que sí, qué bueno. ¿Cuál es el emprendimiento? Voy a poner una licorera. Imagínate, se me fueron las luces. ¿Cómo así? Una licorera. Ay, manito. Y yo no encontraba cómo él me lo dijo tan emotivamente. Eso me pasó como en el caso cuando Jesús, ¿verdad? Se le acercó el joven rico, ¿se acuerda? Señor, Señor. Pero dice la palabra, ¿verdad? Que es hermosa. El Espíritu Santo colocó esa palabra que dice que antes que el joven rico se le acercara, él dice que lo amó. Wow. Dice. Y él vino corriendo el joven rico. Y con un joven, bueno, ¿verdad? Alegre, contento. Señor, Señor, desde pequeño he guardado tus mandamientos. No me hace falta ninguno. Todos los he puesto en práctica. ¡Ay, qué bueno, hijo! ¡Qué bueno! Pero ¿sabes qué? Te falta uno. ¿Cuál es? Para ya enseguida, Señor, toma tus bienes y dalo a los pobres y después te vienes conmigo. Dice la palabra que él se entristeció y se fue. Fíjate. Y de esa misma manera así vi este personaje con la misericordia del Señor. Tal vez por falta de conocimiento, él no sabía que, ¿verdad? Y me tocó decirle, no, es que yo no puedo orar por un negocio como eso. ¿Por qué, pastor? Porque es un negocio donde tú vas a emborrachar a las personas. Y va a haber allí cualquier cosa, homicidios y todo lo que viene, lo que hay el trago y todo ese tema. La verdad no sé si me hizo caso, dice, él se fue triste como el joven rico. No lo volví a ver más. No volvió a la iglesia.
¿verdad? Entonces, esa es entonces, en primer lugar, la santificación, ¿ok? Vamos a la segunda, al segundo principio, ¿verdad? Que está en primera, ahí mismo, de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Versículo 18, ok, dice, dad gracias en todo. ¿Por qué tengo que dar gracias en todo? ¿Por qué? Ya. En primer lugar, tengo que ser santo. En segundo lugar, agradecido, fíjate. Entonces, cuando alguien te pregunte, mira, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Primero, que seas santo y segundo, que seas agradecido de la vida. ¿No lo dice el pastor? No, lo dice la palabra del Señor. Entonces, en segundo lugar, ¿verdad? Que tú seas agradecido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agradecimiento, ¿verdad? Es el ADN que tú tienes como hijo, ¿verdad? Para ese padre, porque tú confías en él. Lo que más Dios valora es la confianza. La fe es la que te hace llegar a tener la confianza en Dios. Porque esa es la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe involucra un elemento que es la confianza. Yo estoy pasando por cosas difíciles, un ejemplo, ¿verdad? Tú estás pasando por cosas difíciles, pero tú tienes que tener la confianza de que esa puerta se va a abrir, de que esa enfermedad se va a ir. Eso es confiar en el Señor. Eso es confiar en el Señor. Y aquí hay cualquier cantidad de testimonios. Aquí hay testimonios de gente ya desahuciada. Y aquí tenemos un par de médicos que nos pueden decir cuando la medicina desahucia a alguien. No hay esperanza, o sea, no tiene, ya la medicina hasta ahí llegó. No hay vuelta atrás, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Que cuando tengamos un corazón amargado por cualquier circunstancia de la vida o cualquier cosa que usted esté enfrentando, ¿verdad? Usted sepa, ¿verdad? Que hay un punto que usted tiene que ser agradecido. Y yo te lo voy a decir por qué. Porque es difícil que en momentos bien complicados, ¿verdad? Usted esté agradecido con el Señor, ¿verdad? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. A ver, ¿qué dice? Porque este es el tercer principio, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ok, entonces el tercer principio, el primero es santidad en tu vida, seguir los principios, pelear por los principios, porque el mundo espiritual, ¿verdad?, mueve el mundo material. La cultura de lo oculto nos enseñó, ¿verdad?, que era lo natural que movía lo espiritual. Por eso usted iba donde un brujo y le decían, bueno, usted échese tantas cantidades de agua, esta mata póngala allí. Es decir, mover cosas, ¿verdad?, materiales, ¿verdad? Coloque esto aquí abajo, esto aquí arriba, en fin, cambie, pinte de verde, rojo, amarillo. Son cosas naturales para que las energías, ¿verdad?, o lo espiritual se vaya, en fin. ¿O se acuerda del 31 cuando usted salía? Bueno, eso no lo puedo decir. En amarillo, ¿no? ¿Verdad? O usted salía con la maleta. Yo hacía eso, pero era ignorante, ¿verdad? ¿Será? Sí. Y que dice que con la maleta recorrer para que en el año, ¿qué iba a pasar? ¿Cómo es el viaje bastante, ¿verdad? Viaje bastante. No llegaba ni a Bremen. Pero bueno, eso es ¿cómo le llaman? El agüero o algo así, ¿verdad? Supersticiones o algo, ¿verdad? Creyendo que lo material, ¿verdad?, me va a producir beneficios. Pero la Biblia me enseña a mí que es lo espiritual.
cuando usted ejerce un principio, cuando usted pone en práctica un principio bíblico, algo espiritual está a tu favor. Algo espiritual está a tu favor. Y se requiere de fe también, se requiere de confianza, ¿verdad? Entonces, aquí está diciendo que la voluntad del Señor es que yo siempre esté haciendo lo bueno. Entonces, estos son los 3 principios, ¿verdad? Para que usted empiece a conocer a partir de allí la voluntad de Dios específica en momentos y en áreas específicas para ti. Amén. Entonces, Dios ha puesto en el mundo, ¿verdad?, personas con fe como tú y como yo para que mostremos sus buenas obras. Él ha compartido este mensaje. Por eso tú tienes que convertirte, ¿verdad?, en un mensajero del Señor, para que portes ese mensaje. Porque estamos llamados a eso, a aportar un mensaje y llevarlo hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, hay algo importante, y es que tú no estás solo para que tú puedas hacer estas 3 cosas. Tú no estás solo para que tú puedas hacer estas 3 cosas. Alguien te va a acompañar, ¿ok? Y vamos a ver quién me va a acompañar. Está en Primera de Corintios, capítulo 2, del 9 al 12. Corintio era una ciudad allá en el Medio Oriente, la ciudad de Corinto. ¿Cómo se llamaba? Corinto, ¿verdad? Y allá había una iglesia también, que se reunían en una casa. La iglesia primitiva se reunía en ¿qué? No había aire, no había luz, no había nada, era una casa normal. Entonces allá se reunían, una iglesia que se llamaba la iglesia de Corinto. Y entonces Pablo le escribió esa carta porque la carta relata algunas situaciones que ellos estaban viviendo y él tenía que colocarle orden. Por eso las cartas que se escriben en Corintio a veces son muy fuertes, porque la iglesia estaba ¿qué? Desordenada. Pero también dice que era la iglesia que tenía, fíjese, todos los dones. Allá había profecía, allá había interpretación de lengua, allá había milagros. ¿Te puedes imaginar esa iglesia? Pero había también una área que estaba en desorden. Entonces él empezó a escribir correcciones. Bueno, fulano de tal, usted, así, una carta. Ese es el Nuevo Testamento. ¿Son qué? Diga conmigo, cartas. Son cartas que se escribieron. Pero para mayor facilitarle a usted el conocimiento, la dividieron en versículos. Pero así no se escribió. Pablo no escribió primero a los Corintios, número 1, 2, 3. No, le escribió una carta. Y usted se puede imaginar ese pergamino. Deben ser como unas 30 o 40 hojas en pergamino, quizás más. ¿Verdad? Entonces, mire lo que dice aquí. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? ¿Por quién la reveló? Por medio de su Espíritu. Entonces, alguien que te va a acompañar en este proceso, ¿verdad? Que tú no estás solo para conocer la voluntad general de Dios, es el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que yo te decía, oye, había algo aquí? Lo que también sucedió en Jeremías. Jeremías testifica, ¿verdad? A aquel que le estaba escribiendo, oye, yo sentí un dolor aquí que me impulsaba a decir, ve. Cosas a veces van a pasar y van a suceder y están sucediendo en tu vida, ¿verdad? Que te mortifica el pecado, te mortifica el mal. Usted está viendo televisión y ya, ese hombre era para que estuviera en la silla eléctrica. Te mortifica, esto cuando se va a acabar. Es una mortificación, es algo, es el ser aquí, ¿verdad? Moral que Dios ha colocado, que ha levantado, que enseguida te indigna el mal que habita en el mundo. Te indigna. Es el Espíritu de Dios. Ese es tu espíritu que está clamando por justicia. Amén. Por justicia. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, si queremos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, hay un aliado. Y ese aliado es el que te va a dar lo general y lo específico. Te lo voy a repetir. Ese aliado que es el Espíritu Santo te va a dar lo general, pero también te va a dar lo específico. Porque cada uno de ustedes
Dios ha destinado un plan específico, que yo no lo voy a hacer, lo tienes que hacer tú. Yo no lo voy a hacer, pero lo tienes que hacer tú. Eso se llama voluntad, ¿qué? Específica. Como por ejemplo, el muchacho de la universidad, específicamente, ¿qué carrera voy a hacer? Dios, ¿qué carrera quieres que yo haga? O aquel que está orando, ¿verdad? ¿Cómo voy a identificar a mi esposa? ¿O será este muchacho para la señorita que se quiere casar? ¿Será este muchacho verdaderamente el hombre que Dios me ha enviado? ¿O será, más específico, será que en este negocio me va a ir bien? ¿O será que Dios quiere que me vaya de esta ciudad? ¿O Dios quiere que me quede? ¿O será que aquí en el lugar, en este trabajo, es ya aquí? ¿O Dios quiere que acepte la otra propuesta? Y cosas así. Ustedes tienen cosas allí específicas que solo tú y Dios conocen, ¿verdad? Pero lo que nosotros anhelamos es que tú sepas qué es lo que quiere Dios para ti. Eso se llama como voluntad específica. Dile que está a tu lado, Dios conoce tu voluntad específica. Entonces el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que nos va a ayudar en la voluntad general y en la voluntad específica. Por eso yo te voy a dar aquí, ¿verdad?, a veces, ¿por qué la voluntad de Dios muchas veces parece incomprensible? ¿No les ha pasado eso? Vamos a ir al otro extremo, ¿verdad? Vamos a ir al otro extremo, ¿verdad? Y yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 2, porque la Biblia siempre tiene una respuesta para ti. Ten eso presente, Isaac. La Biblia siempre va a tener una respuesta para ti. Para las áreas que tú necesites, la Biblia, que es la palabra de Dios, y es el mismo Dios viviente hablándote a ti, diciéndote, yo tengo una respuesta para ti. Y así para cada uno de ustedes. Amén. Algún día te preguntarás como joven, ¿ve? Oye, ¿será que esta chica será la esposa para mí? ¿Verdad? Porque nadie quiere salir derrotado. Todos queremos salir en victoria, es decir, escogí lo que tenía, que lo escogí bien, escogí a mi esposa, ¿verdad? Entonces, son elementos importantes que te estoy dando en esta mañana, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice aquí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, fíjate allí, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿verdad?, es que sea ¿qué? Y perfecta. El tema perfecto aquí lo involucro como un tema de madurez, ¿verdad? Porque no somos perfectos, pero Dios sí es perfecto. Entonces, tú te preguntarás, entonces, si Dios quiere eso, ¿por qué está pasando esto en mi vida? Porque me quedé sin trabajo y estaba ganando bien. Si yo era un hombre sano y mira cómo estoy, enfermo. Entonces, fíjate, hay una pregunta aquí, que es la que yo lanzo a tu mente, ¿verdad? A tu mente, y es, ¿por qué la voluntad de Dios muchas veces parece incomprensible? O sea, son los otros extremos. Si estaba pasando bien y ahora estoy pasando mal, hay un cambio abrupto allí. ¿Cuántos lo han notado? Ok, todos lo hemos notado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene de agradable y perfecto si lo que estoy viviendo no tiene nada que ver con lo que está escrito allí? ¿Verdad? Entonces, como seres humanos, nosotros no podemos comprender o apreciar el punto de vista que tiene Dios sobre tu vida. Y nosotros miramos solamente como cuando usted ve una escena, ¿verdad? Usted ve un pedacito del video y ya usted saca una conclusión. Pero cuando ve todo el video dice, ahora sí entiendo. Entonces, ¿qué te quiero decir yo aquí en esta mañana? Que no hay que mirar solamente el pedacito, sino el cuadro completo. Dios para ti tiene un cuadro completo.
Y el punto de vista de Dios es muy diferente a tu punto de vista. Amén. Es difícil decir amén ahora. Pero tu punto de vista es limitado. Mírese la mano, por favor. Tu mano es limitada, pero la de Dios no. Estas manos limitadas, me dice la palabra, ¿verdad? Que alimentó a 5,000. ¿Cuántos eran? 5 panes. Ah, bueno. Por eso él dijo, traigan lo que tengan. Se trajo lo que se tenía. Yo me imagino los discípulos, y el maestro, ¿ahora qué va a hacer con eso? Una tortilla. Eso no alcanza ni para nosotros. Somos 12, con el 13. ¿Verdad? ¿Qué podía haber pensado los discípulos cuando venían con que traigan lo que tienen? Dijo Jesús, traigan lo que tengan. Traigan lo que tengan. ¿Verdad? Tu mente y mi mente somos limitados. Entonces tú no entiendes ahora lo que puede estar pasando. Y tú ves solamente el cuadro, decir, hasta aquí llegué, esto es lo que voy a hacer, ¿verdad? Y en muchas ocasiones en mi vida ha pasado eso, en mi proceso, ¿verdad? En adquirir madurez, Dios me llevó a situaciones difíciles, como decir, aquí no hay más nada que hacer. Y probablemente en ti ha sido algo express porque pudo haber habido un tema de enfermedad. Y en un par de meses ya estás recuperado. Pero en ese momento tú viste la gravedad. Viste el acabó. Hasta aquí llegué. Entonces vemos que como seres humanos vivimos sin apreciar el punto de vista de Dios. Y yo te quiero traer un ejemplo que a mí me marca mucho y me inspira. Y está en Génesis capítulo 45 del 4 al 8. Mira este ejemplo. Mira este ejemplo. Se llamó José. ¿Cómo se llamó? José. Vamos a Génesis capítulo 45. ¿Verdad? Ahí está. Coloca aquí por favor, aquí al frente. Y mira aquí, mira. Miren para acá. Todos conocen la vida de José. ¿Qué le tocó vivir José después de los 15 años? Aproximadamente. Que lo cogieran los hermanos, lo odiaran, ¿verdad? Y estuvieran planeando para matarlo. Pero la misericordia de Dios estaba allí. Y dice la palabra que uno de Dios se levantó y le dijo, no lo matemos. Echémosles aquí a este hueco, ¿verdad? Un pozo que no tenía agua. La palabra dice que cisterna. Metámoslo allí. Y cuando vengan se lo vendemos a alguien. ¿Qué podía haber pasado en la mente de José en ese momento? Él había tenido un sueño hace algún tiempo atrás, ¿verdad? Pero ese sueño es mentira. O sea, fíjate nuestra mente limitada en lo que te está pasando a ti en este momento. Pero es mentira ese sueño. Imagínate aquí, ¿qué sueño va a ser esto? Si el sueño no me mostró que había que... Si el Señor me hubiese mostrado de que yo voy aquí y alguien me saca, pues yo estoy feliz allí. No, hagan lo que quieran. Pero te puedes imaginar qué pasó en ese momento en la vida de José, ¿verdad? ¿Qué tenía él que hacer? Diga conmigo, creer. Creer. El sueño no le mostró que tenía que estar en una cantera, vivir allí como esclavo, después, ¿verdad? Vendido como esclavo. Vivir, pero fueron años, no fueron 2 o 3 meses. Usted la Biblia la lee y pasa la vuelta a la página y ahí pasaron años. No pasó 1 mes, ni 2 meses, ni 5 minutos que lo acabas de leer. Entonces José pudo haber allí dicho, hasta aquí llegué. No hay nadie que me salve. Ese fue su punto de vista. Pero cuando él empieza a vivir, ¿verdad? Porque él aún así, ¿verdad? Empezó y comenzó una vida, ya la había decidido en santidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerda que la mujer de Potifar quería que se acostara con él. Se llama santidad.
sea, prefirió los principios divinos, ¿verdad? Y él lo expresa ahí con la conversación. Yo no puedo pecar contra el Dios del cielo. Porque cuando tú y yo pecamos, no pecamos con el del frente primero, pecamos primero contra Dios. Entonces, él empezó a vivir el principio, ¿verdad?, de la santidad, el principio general que tú y yo tenemos que vivir. Y también empezó a vivir, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo principio? Agradecido. Agradecido. Fue tan agradecido, ¿verdad?, que cuando él lo llevan a vender como venta a Potifar, él no se llenó de odio, José, por lo que había sucedido. Él empezó a trabajar como alguien, pero haciendo las cosas mejores. ¿Y sabes por qué? Porque José tenía algo muy claro, que él todo lo que hacía, lo hacía por el Señor. Y dice la palabra, ¿verdad?, que todo, yo te reto en esta mañana a este principio, todo lo que José hacía, prosperaba. Todo lo que José hacía prosperaba. Imagínate. Y tanto así que Potifar, el dueño de la hacienda, lo vio. Yo le digo, oye, pero este hebreo esclavo todo lo hace bien. La prosperidad no es solamente que es abundar, sino hacer las cosas bien. Eso te permite ser prosperado. Hacer las cosas en orden, eso te lleva a la prosperidad en Dios. En el orden no hay prosperidad. En el desorden no hay prosperidad. Y empezó y dice, no, yo lo tengo que poner como jefe de toda esta gente aquí, porque este man, y así pasó. Pero otra cosa que hacía José, ¿verdad?, era que hacía el bien. Hacía el bien. Porque llegó a la cárcel, ¿verdad?, porque fue demandado por abuso sexual. ¿No? Que trató de violar porque esa fue la acusación que recibió José. Y dice la palabra que en la cárcel, el jefe de la cárcel lo vio también, que hacía las cosas tan bien, ¿verdad?, que lo puso como segundo ahí al mando. Entonces, estos principios son importantes. Y mira todo lo que vivió José. Y José recibió la instrucción de Dios en el preciso momento cuando recuperó a su familia, cuando reconoció a sus hermanos. Y algo que siempre me ha impactado en la vida de este hombre, que yo creo que es uno de los hombres en que tendré una larga conversación en la eternidad con él. Porque sabemos que allá nos lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar a David, a José, a Moisés, a todos ellos, ¿verdad? A la samaritana que salió corriendo a decirle que habían encontrado al Jesús, al Cristo. A todos ellos. Al endemoniado ganadero. No es ganadero, es ganadero. ¿Cómo es? Ganadero. Y dice aquí, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron, y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis en Egipto. Siguiente versículo. Ahora pues, no te entristezcas, no pesen a ver, mira, o sea, no te entristezcas, ni les pese haberme vendido. Wow, mira. Dios le dio la oportunidad de que él viera todo el video allí, ¿verdad? Y dijo, mira, porque para preservación de vida me envió Dios. Hasta este punto José vivió y recorrió todo. Mira, todo lo que me pasó, todo. No se entristezcan porque yo entendí eso, que yo estaba en las manos de Dios. Y Dios tenía una voluntad específica, perfecta para mí. Y todo pasó, era para que ustedes no se murieran de hambre y mi familia no pereciera. Por eso no se entristezcan. Denle un aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie.
En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, colócamelo allí para terminar. Hay algo que les quiero comentar. Y es que para hacer la voluntad de Dios, usted no use ni freno ni acelerador. ¿Ok? Solo asegúrese de estar en ella. Te lo voy a repetir. Para hacer la voluntad de Dios, usted no use ni freno ni acelerador. Solo busque estar en ella. 3 principios claros para que usted hoy los empiece a poner en práctica. Santidad, agradecimiento y haga el bien. Haz siempre lo bueno. Dios respalda eso. Dios respalda eso. No importa la situación que estés viviendo. No, usted tiene que perseverar. Dice la palabra, el mundo pasa y sus deseos. Escúchame bien. El mundo pasa y sus deseos. Pero hay algo aquí. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Cierra tus ojitos allí. Cierra tus ojitos allí. Yo no sé ahí en qué situación estés viviendo, ¿verdad? Que esté allí perturbando tu paz. Porque la paz roba la voluntad de Dios. La paz roba la voluntad de Dios. Porque te hace acelerar. Sin paz, tú vas a tener que acelerar. Porque es humanamente tú tienes que solucionar las cosas. Y ahí puedes cometer errores. ¿Verdad? Hay cosas que hay que hacer, ¿verdad? Porque está también dentro de la fe, está también de la prudencia, porque tiene que ser prudente. Y ese para mí es el freno de la superfe, es la prudencia. Pero la Biblia me enseña a mí que el que hace la voluntad de Dios permanece. El que hace la voluntad de Dios permanece. Esto no solamente en la parte espiritual. Yo creo firmemente también en la parte natural, porque es un principio. Y estos 3 principios atesóralos en esta mañana, iglesia. Atesora estos principios. Santidad, agradecimiento y hacer el bien, hacer lo bueno. Nunca te canses de hacer el bien, dice el Señor, porque a tu tiempo vas a segar, vas a recoger. Sírvele al Señor, sírvele como para Él, no para los hombres. Los principios que están determinados en tu vida, ponlos en práctica para Él, para agradarle a Él. Porque dice la palabra que el que se humillare será exaltado. Si tú, cerrando tu puerta, allí en el secreto, ¿verdad? Que es un principio también, el diálogo con el Señor. Tus inquietudes delante de Dios, colócalas todos los días de tu vida. Colócalas todos los días. No puedes salir de tu casa sin una oración. No puedes salir de tu casa sin una oración. El día que sales sin oración, sin el diálogo con tu Padre, ese día estás mal. Porque hay una conexión. Hay una conexión. Él quiere conectarse contigo. Y el conectarse con Él es la protección, la bendición, la guía, pero también la prosperidad. Así que cierra tus ojitos allí. Y sé que el que está dentro de la voluntad de Dios va a ser imparable, porque no va a haber obstáculo que pueda parar esa voluntad de Dios. No hay obstáculo que pare la voluntad de Dios. No lo hay. Y te puedes imaginar tú dentro de la voluntad de Dios, nada te va a parar. Nada te va a parar. Y estar dentro del centro mismo de esa voluntad
es el que hoy Dios te invita. No le ponga freno de temor si estás haciendo la voluntad de Dios. Simplemente déjate guiar por el Espíritu, que Él se encargará de lo demás. No ponga frenos de duda. Simplemente cree que Él hará todo para cumplir sus propósitos en tu vida. Tienes un destino, tienes un propósito. Él proveerá para que tú hagas y cumplas ese propósito. Así que, Padre, en esta mañana coloco delante de ti a mis hermanos, Señor, a cada uno de ellos a esta hora. Levanta una de tus manos allí al cielo, como un señal, Señor, de decir, Padre, yo te necesito. Ese es el significado de levantar las manos al cielo, como un niño. Decir, Señor, aquí estamos, Padre. Hoy he aprendido la voluntad general, Señor, ser santo, ser agradecido y hacer el bien a todo el que pueda hacerle, Señor. Pero también te pido por mi voluntad específica. Así que colócale ahí, abre tu boca allí. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú necesitas a esta hora? Y colócaselo al Señor. Colócale, Señor, yo tengo esta petición delante. Voy delante de ti a esta hora, en este altar. Y yo coloco esta petición, Señor. Yo la coloco allí. Y te estoy hablando de las decisiones que tienes que tomar. Padre, ayúdame en esta mañana. Yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé que tú me vas a hablar. No te preocupes de la manera de cómo Él te va a hablar. A veces nos preocupamos. ¿Cómo me va a hablar? No te preocupes, Dios conoce cómo va a hablar. Dios conoce cómo te va a hablar a ti. Simplemente pídele y estés atento a tus oídos, despiertos tus oídos, tus ojos espirituales. Porque vas a recibir el mensaje del cielo, el que necesitas a esta hora, Señor. Toma cada petición aquí, Señor, de estos corazones santos, agradecidos y buenos que hay, Padre. En tus manos las coloco como sacerdote de esta casa, Señor. Guíalos a tu santa verdad, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor.